Aguilar, que está... Siempre se me olvida esta parte, pero viene Mario me reta. Mire, ustedes saben que después vamos a poner en YouTube este video para compartirlo, para que ustedes lo compartan con sus colegas. Saben que la charla de ayer, y el lunes también fueron tan buenas que quedan disponibles para ustedes. Entonces tenemos que grabarlas. Así que, por favor, apretan continuar para que podamos seguir la charla. Y ahora sí, se me arranca la moto y se me olvida la parte de la grabación. Entonces, Francisca Aguilar, ella es coach, o mejor, como ella nos se presenta, entrenadora de vida. Ella creó una organización que se llama Su Máximo Potencial, que nos va a contar, y se ha dado el tiempo y darnos este regalo de poder conversar con nosotros, y promete que nos va a llevar a nuestro máximo potencial en estos momentos. Así que muchas gracias, Jimena. También voy a dar la bienvenida, usted ya la conoce, lo que han estado otras veces, Verónica Urtubia. Ella es podríamos decir, nuestro mentora en temas de resiliencia, y nos ayuda mucho a poder desafiarnos en estos tipos de cursos y charlas. Así que también le vamos a dar a Vero que aquí. Bueno, y Mario Contreras, que es parte del equipo CPEC, que nuestro brazo derecho, izquierdo y de todos los brazos que pueden haber. Ya, te dejo, Fran. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la presentación, a Marión y a Contreras y a Verónica Ortubia, porque en realidad esto se hace posible en equipo, no es posible solo, sino cuando estamos en conjunto trabajando, así que les doy las gracias y me voy a presentar. Para mí es muy importante poder, cuando trabajo con las personas, que les digo siempre, ¿cómo ustedes se presentan? Para mí también ha sido un ejercicio personal aprender a cómo presentarme. Entonces, mi nombre es Francisca Aguilar, me llaman Fran Aguilar, soy fundadora de Máximo Potencial, trabajo hace 10 años como entrenadora de vida, tanto en Ecuador como en Chile. He tenido la suerte de vivir en comunidades indígenas, campesinas, he trabajado con emprendedores, con mujeres, con gerentes, con empresas, y actualmente tengo la suerte de ser la entrenadora de los líderes de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, así que en realidad estoy muy contenta por todas las oportunidades y las posibilidades donde uno puede hacer lo que ama, y eso significa poder vertir lo mejor de uno a otras personas y poder impactar de una manera diferente, de una manera que uno pueda amplificar lo que uno es. No basta con que viva en ti, sino que cuando tú reconoces algo en ti que es bueno, es importante poder amplificarlo, y así esto se multiplica para otras y otros. Y eso es la clave acá. Hoy día vamos a estar centrados en un tema súper importante, que es soy mentalidad de crecimiento. Soy mentalidad de crecimiento. Sé que son la mayoría profesores, profesoras, están en distintos lugares de Chile, también personas de fundaciones, y para mí es muy importante que podamos estar abiertas y abiertos a un concepto que en el fondo nos va a llevar a despertar, a cuestionarnos o a confirmar quiénes somos realmente en un proceso cuando nos encontramos con las personas y tenemos la labor justamente de la educación. Para mí la educación tiene que ver específicamente con hacer personas más conscientes, más despiertas de su poder, y que estas personas lo puedan utilizar. Es decir, personas vivas y activas dentro de la sociedad. No es solamente un proceso de información, no es solamente un proceso de evaluación, sino que tiene que ver con impactar y transformar una persona, y que esa persona se dé cuenta la capacidad que tiene para poder utilizarla. Cuando una persona se siente validada en esos aspectos, puede ser muchísimo más de lo que pensó ser. Y creo que ahí hay una gran labor. También, antes de hacer esta charla, hablé con varios profesores y profesoras para entender lo que estaban. Ha sido duro, ha sido complejo, sobre todo en pandemia. Tienen que sortear muchos temas que muchas veces no les toca en el fondo como profesores y profesoras hacerlo, pero ha tocado la oportunidad de hacerlo, en el sentido de resolver cosas que son a veces muy domésticas junto con sus estudiantes. Sin embargo, hay que entender que el encuentro humano siempre está allí, y que las condiciones muchas veces creemos que nos determinan, pero una persona que toma su labor en serio y que sabe que va a conectar con una persona, tiene que considerar que esas condiciones no te van a limitar a ti para poder entregar una conexión potente y poderosa que pueda generar en el otro su propio despertar. Entonces, en esa condición, en esa forma, en esa mentalidad, podemos hacer cosas increíbles en medios complejos, en entornos hostiles, en cosas que no podemos cambiar y que muchas veces tenemos que aceptar en una medida. Entonces, vamos a la presentación.
Quiero saber primero cómo están. Vamos al chat. Hay muchas personas. Yo felicito a las personas que tienen encendida su cámara. ¿Ah? Estoy muy feliz. Voy a saludar a alguien especial que veo acá, que es Carolina Gutiérrez, que está desde Barcelona conectada. Puede hacer una seña increíblemente de Barcelona. Es chilena, de la región de Valparaíso, y está en Barcelona también en el tema de la educación. Así que imagínense una chilena allá en Barcelona haciéndolo también. Quiero saludar también a Jessica, que veo, a Elizabeth, a Jimena, a María Hernández, bueno, y a todas las demás personas, Claudia, Mónica, quienes quieran activar su cámara en un momento, los quiero ver. Para mí el contacto es súper importante, no solamente un cuadrito negro, no saber que están, sino también ver sus rostros. Está Claudia, está Mónica, está Julia, está Jacqueline, está Yamilet, Angélica, Jorge, Eugenia, María, Celedonia, Bernarda, Hernán, en fin, ¿ya? Somos 24 personas. Vamos a la presentación y comencemos entonces. ¿Perfecto? Vamos. No. Entonces, aquí vamos a tener una charla sobre soy mentalidad de crecimiento. Perfecto. ¿Están listos? ¿Están listas? Quiero saber. Sí, no, más o menos. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Quieren ir en este viaje? ¿Quieren abrirse un poco más? Vayan al chat y me cuentan sí, no, atrévanse, porque esta es una manera de conectar a través de este proceso que estamos. Quiero saber, ¿están listas? ¿Están listos para tener una mentalidad de crecimiento? ¿Quién se atreve? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. ¿Qué más? Bernardo, Eugenia dice que sí. Marión, perfecto. Luis Contreras, ya partí, dice, excelente, Luis, perfecto, estamos listos. Ok, vamos entonces. Vamos a esta frase. Henry Ford dice lo siguiente, voy acá a correr las camaritas, dice lo siguiente. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Y estamos aquí hablando de tu marco de creencias. Si yo creo que puedo, si yo creo que no puedo, el solo creer una u otra cosa va a determinar tu experiencia de la vida y el logro que tengas con las personas que vas a conectar. Si en un inicio yo, antes de conectar con ustedes, digo, no lo vamos a hacer, esto de internet, esta conexión, qué sé yo, y esa pequeña duda va a interferir en cómo se ve la calidad del mensaje y el cómo y el nivel de conexión que logremos este día. Por lo tanto, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. ¿Qué mentalidad vas a activar al momento de hacer tu labor? ¿Creer o no creer? Tú miras, sí, la vida es difícil, es complejo hacerlo en el momento, tenemos tantas cosas que hacer, estoy cansado, estoy cansada, lo sabemos. Pero el punto es, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué mentalidad vas a activar al momento de hacer tu labor? Al momento de conectar con las personas, fundamentalmente en ese momento. ¿De poder o no poder? El tema es la mentalidad. La mentalidad tiene que ver, es como usar unos lentes y ver a través de los lentes. Es tu marco de creencias que te dice muchas veces y que te habilita a creer que lo que es poco probable lo puedes hacer o a pensar de que todo ya está hecho, que todo lo das por sentado y que no puedes hacer más allá de lo que ya está hecho. Si los líderes mundiales, las personas que han cambiado este mundo, mujeres y hombres, hubieran pensado de manera fija, una mentalidad fija, dando todo por sentado, de seguro no hubieran sucedido muchas cosas que positivamente cambiaron el mundo para mejor. O no hubiéramos despertado aquí el medio ambiente era la primera importancia para nosotros. ¿Comprenden? Entonces, lo importante es que tú puedas abrirte a algo que tú, en el fondo, ni siquiera hoy crees que es posible. A medida que abrimos nuestra mente, también cuando estamos con las personas, en el momento del aprendizaje, en el momento de la educación, ellos también se reflejan en ti y también se provoca esta mentalidad de crecimiento. Por lo tanto, una mentalidad tiene que ver específicamente con el conjunto de tus creencias. ¿Cuáles son tus creencias? En la educación, ¿hasta dónde crees que puedes llegar? ¿Crees que puedes impactar? ¿Crees que se trata de información o de que esa persona luego de estar contigo termine muchísimo mejor de lo que comenzó? ¿Cuál es la intención que tienes al momento de hacerlo? Las creencias te van a limitar muchas veces a hacer tu labor, a hacer lo que hay que hacer y si tus creencias son positivas, vas a abrirte a un proceso creativo. Sin temor a que tus pares te digan, ¿y para qué haces tanto trabajo? ¿Y para qué te esmeras tanto si te van a pagar lo mismo? Esa es una mentalidad fija, pero una persona que entiende lo que está haciendo, cambiar, transformar a una persona es muy potente y una responsabilidad muy alta,
Por lo tanto, cuando ya lo comprendes, tú dices, ¿por qué no hacer un proceso creativo? ¿Por qué no ser un poco niña o niño al momento de ser profesor o profesora? Me volví adulto, pero los niños, por ejemplo, no están en tu mismo nivel. Entonces, ¿cómo yo conecto con ellos si yo sigo siendo el adulto o la adulta en el momento de provocar el aprendizaje? No voy a conectar. El punto es conexión. Saludos a Talca que veo ahí que acaba de dejar un mensaje. Segundo punto de la mentalidad. La mentalidad que tú tengas va a determinar la manera en que tú veas los obstáculos, ¿ya? Los obstáculos pueden ser, en tu mente, por ejemplo, una muralla, pueden representar una muralla que no puedes traspasar. Puedes verlos de manera pequeña como ciertas piedras que puedes correr con tus pies. Puede ser un elemento que tú puedas traspasar si quieres, o puede ser finalmente un proceso, una posibilidad de aprendizaje. La forma en cómo tú veas los obstáculos va a determinar tu proceso, porque en el proceso de la vida, en el proceso de la educación, en el proceso del vivir, hay elementos que están en el camino y que nos señalan que a veces no podemos seguir las mismas rutas que hemos seguido. Mismas rutas, mismos resultados. Distintas rutas, distintos resultados. Entonces el obstáculo es como un faro que dice pum, 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 dice, ey, 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 esto ya te ha pasado alguna vez, esto ya te ocurrió. ¿En qué minuto tú no despertaste y no te diste cuenta que eso iba a volver a ocurrir? ¿Qué has hecho tú al respecto? Y si es una situación nueva, la pregunta es, entonces, ¿qué voy a hacer? No quedarte como, ahora un obstáculo, como que fuera algo nuevo. De seguro, tu trabajo lo has aprendido a hacer porque justamente has encontrado estos elementos en el camino que te dicen que tienes que transformar la forma en cómo hacer las cosas. Esa capacidad de aprendizaje te hace diferente en tu mentalidad. Eso refleja la mente que tienes al momento de encontrar obstáculos. Sobre todo ahora en pandemia, donde se puede cortar la luz, donde se puede cortar internet, donde todo tiene que adaptarlo. Y esa capacidad de adaptación es lo que abre camino. Yo recuerdo una vez que tuve que hacer una capacitación, hacía tanto calor en el lugar, era un lugar, una comunidad ecuatoriana subtropical, tanto calor, las mamás con sus hijos, porque no saben dónde dejarlos, ¿qué hicimos todos? Tomábamos la pizarra a la antigua, hicimos la clase afuera, la pizarra apoyada en un árbol, las mamás con sus hijos, que era un ruido tremendo, pero lo hicimos igual. Y ese era el punto importante. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer todas y todos? Adaptarnos. Ahora, una mentalidad va a determinar la distinción de las posibilidades de las posibilidades u oportunidades. Y aquí está el punto importante, porque en la medida en que tú tienes una mentalidad flexible, abierta, vas a empezar a reconocer las posibilidades que existen para realizar las cosas y las oportunidades. Si yo me cierro, ¿ya? Si mi mente quiere y está acostumbrada o más que nada desea de que todo resulte bien, de que todo esté perfecto para yo estar bien, es una ilusión. Entonces, en la ilusión, ¿yo qué hago? Si bien quiero y deseo que las cosas funcionen bien, estoy esperando que todo esté perfecto para yo estar perfecto para el momento. Eso es una ilusión que tú inmediatamente tienes que hacer como despertar, porque en la práctica las cosas no funcionan como uno quiere que funcionen. Las cosas son orgánicas, están vivas, entonces tiene una alta complejidad, es decir, muchas posibilidades, muchas cosas pueden pasar en el momento. ¿Qué tienes que hacer entonces? Ser un observador, detenerte, decir, a ver, ¿dónde está la posibilidad? Si ahora estamos conectados a Internet, ¿cuál es la posibilidad? Que justamente hay una persona de Barcelona que hoy día pueda tomar esta charla. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que estemos 20 o 24, no sé cuántas personas vamos reunidas hoy. De manera presencial hubiera sido imposible que todos viajáramos. El costo hubiera sido increíble. Entonces, la persona que tiene una mente amplia empieza a ver las posibilidades y crece su creatividad. Otro punto importante de una mentalidad. La mentalidad va a determinar, perdón, ahí sí, vuelvo, por aquí las imágenes. La mentalidad revela tu poder de decisión y de acción. Y esto es clave porque el poder de decisión implica algo súper potente que tiene que ver cuando uno toma una decisión, uno se separa de quién era. La etimología de la palabra decisión tiene que ver con incisión, o sea, separar, cortar. Cuando yo tomo una decisión de ser un profesor o una profesora que comprendo en su profundidad o vuelvo a recordar la profundidad que tiene mi labor, entonces yo tengo que tomar una decisión ante esta adversidad, ante un sistema complejo que me hace llenar 1 millón de formularios y de registros.
además lo tengo que hacer en mi casa, con mi familia, cuidando a mis hijos, con todo ese entorno realmente de una alta complejidad, ¿cuál va a ser mi decisión? ¿Voy a hacer este trabajo porque además es algo que me gusta hacer? ¿O finalmente voy a decidir el agua me lleve y finalmente hacerlo a medias porque este entorno ya me superó? ¿Cuál va a ser tu decisión? Cuando tú tomas una decisión te separa de quién eras. ¿Y qué significa separarse de quién uno es? Que tú cambias tus creencias que estaban acá, tan radicales, tan inflexibles por unas flexibles y abiertas al momento. Vuelves a conectar y a encontrarte con tu ser creativo. La creatividad es muchas cosas. La creatividad te permite resolver. Y esa es la potencia, una de las potencias que tiene justamente la capacidad de conectar con la creatividad. No se necesitan recursos para que una persona aprenda. Se necesita que se sienta conectada, que se sienta visibilizada, que se sienta que importa, que existe. Y si tú tienes esa misma actitud al momento de conectar, de seguro, tú tienes más experiencia a lo mejor que yo en las aulas, las personas, los seres lo sienten. Y por otra parte, cuando tomas una decisión y ya te separaste de quién eras, para materializar esa decisión que tomaste de ser una profesora, un profesor que va a hacer su labor en este contexto y que quiere conectar y transformar, va a pasar inmediatamente a la acción. Es decir, la acción tiene el poder de materializar la decisión. Ahí hay un poder. ¿Quién vas a ser tú? ¿Un ser de acción? Aquí dice Celedonia, dice, el querer es poder, totalmente, porque proviene de un acto propio de voluntad. Aquí no quiero, mira, revisa tus conversaciones internas y si tú te ves diciendo, yo debería hacer esto, tiene razón o no tiene razón, pero yo debería hacer esto, el debería te saca inmediatamente del presente. Entonces luego tu mente dice, entonces yo debo hacer esto. Tampoco. La palabra es yo quiero hacer esto. Y eso proviene de la propia voluntad. Cuando uno hace las cosas por el querer, la cosa funciona de una manera diferente, hay un flujo diferente. Es importante acá, dentro de una mentalidad, algo clave que tiene que ver con tu flexibilidad ante el cambio y lo nuevo. Si yo soy flexible, significa que mi palabra no va a estar poco o nada dentro de una conversación o de una propuesta. ¿Te parece que hagamos esto? ¿Sabes que no sé, no, es que ya lo probamos y no resultó? La verdad es que en la vida, ustedes en su propia vivencia se han dado cuenta que para que uno logre algo tiene que intentarlo no una ni 3 veces, 50 más. 50 más. Entonces, que tú digas que no va a resultar porque lo intentaste 10 veces, no son los intentos que te pueden revelar si lo puedes lograr o no. Por lo tanto, la flexibilidad ante la complejidad a ti te va a permitir vivir este cambio, esta forma nueva de vivir de una manera distinta. Aceptar lo que no puedes cambiar. Hay cosas que de verdad en el momento no se pueden cambiar. Esa aceptación baja tu ansiedad, que es uno de los patrones clave que se ha manifestado en la pandemia, específicamente tú haciendo tu labor, porque te ves muy exigida y exigido. Entonces, flexibilidad ante el cambio, por supuesto, porque ese es el escenario que tienes hoy. Y obviamente a lo nuevo que está pasando ahora y lo que viene. De seguro la pandemia cambió nuestras vidas y no porque luego haya una inmunidad, las cosas van a volver como eran. La cosa ya cambió. Aquí hay algo que está diciendo en el chat que lo voy a leer. Yo me pregunto frecuentemente, quiero ser parte del problema o de la solución y yo elijo ser parte de la solución. Eso lo dice Carolina Gutiérrez. Exacto. Esa es una forma, una mentalidad. ¿De qué parte estás? ¿Del yo no puedo hacer esto o del yo sí voy a poder hacer esto? Yo creo que esto puede ocurrir o yo creo que esto no va a ocurrir. ¿De qué lado vas a estar? Parece una dualidad, pero lo quiero establecer así para que puedas comprender que hay mentalidades que no ayudan justamente a que tú hagas tu labor en este momento o en el futuro. ¿Ya? Ahora, hay algo clave acá dentro de la mentalidad que tiene que ver con que una mentalidad de crecimiento refleja tu capacidad de adaptación. Entonces, vuelvo a lo anterior. El uso del no, el uso del pero en el lenguaje, si hay alguna profesor o profesora de lenguaje, a lo mejor va a coincidir en este punto, el pero muchas veces niega lo que dijiste anteriormente. Por ejemplo, estoy muy contenta de mi labor,
esto es complejo, es difícil, pero lo voy a intentar, quiero hacerlo, pero a veces las condiciones no están dadas. O sea, dices que lo quieres hacer y luego utilizas un pero porque las condiciones están dadas. El pero vuelve a borrar todo lo anterior. Luego del pero viene tu verdadera creencia y lo que piensas al respecto del proceso. Por lo tanto, las palabras son muy importantes y quiero que te autoobserves y veas cómo tú estás de alguna forma utilizando tu lenguaje en función de hacer un proceso de aprendizaje. No, pero, o sea, ¿estás abierta o no estás abierto a este proceso? Tienes que analizar bien cómo hablas, cómo planteas las cosas, porque la educación tiene el poder de modelar a las personas. O sea, lo que está viendo de ti, la o el estudiante, lo que está viendo de ti es lo que va a asimilar para sí misma, para sí mismo. Así de potente es. Entonces, si yo estoy en una clase y de verdad estoy muy cansada, por lo menos tengo que verme de una forma en que esté fresca y fresco para el momento. Y vamos a ver adelante algo importante que tiene que ver con cómo yo me preparo para ese momento. Hay un error que siempre se comete, o casi siempre, que tiene que ver con dar por sentado las cosas. ¿Qué significa aquello? Que tú inmediatamente te antepones antes del suceso y ya piensas que las cosas que piensas hacer, que empiezas a crear, el proceso educativo en las condiciones que estamos viendo, de seguro esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque, y aquí hay una observación de la educación se enfoca mucho en la información, en el conocimiento por el conocimiento, pero si el conocimiento no lo vinculas con el día a día, con la vida misma, para la persona que está aprendiendo no tiene real significado. Hay una desconexión allí entre lo que me están contando, que tengo que aprender, y mi vida en el momento presente. Esa falta de significado provoca justamente de que las personas no tengan interés cuando tú estás haciendo tu labor. Entonces, cuando tú estés comenzando a hacer tu labor, comprende muy bien que lo que vas a contar, lo que vas a explicar, tienes que ligarlo a la vida real de la persona. Y si es una persona que tiene 6 años, 8 años, 12 años, tienes que también saber cuál es el mundo de esa persona. ¿Mm? Si no te conectas con su mundo, entonces es como cuando uno crece y dice, yo solo escucho música de los 90 porque yo soy de esa generación. En mi caso, yo escucho música actual. ¿Qué está pasando? Porque si hago actividades con personas jóvenes, quiero estar conectada con qué es lo que escuchan, cuál es el mundo con el cual tengo que conectar. Es importante entonces que al momento de que tú vas a vivir el momento de aprendizaje, tu momento de educación, es necesario prepararse ante el encuentro humano, porque esas personas están literalmente y evidentemente vivas y vivos. El punto es cómo puedo yo en el fondo prepararme para el encuentro humano, considerando que estoy bastante exigida y exigido como profesora o profesor, además de hacer mi clase, luego tengo que ir a unas reuniones por Zoom, lo más probable con apoderados, y luego tengo que llenar unos formularios y además ver mi casa. En toda esa secuencia, obviamente una persona fácilmente puede colapsar. Por eso que llego a este punto. Hay que prepararse para el encuentro humano porque cuando estás con personas, más allá de tus condiciones externas, hay un momento muy claro que es un momento entre las personas y tú que sí o sí va a pasar y que puede cambiar o no también la vida de las otras personas. Puedes llenar formularios, ahí no vas a cambiar la vida de las personas, pero cuando estás en el contacto con ellas, sí puede pasar algo poderoso que puede ser para toda su vida. Entonces, las condiciones externas son tan complejas que a lo mejor uno olvida la importancia del momento del encuentro humano o la trascendencia que eso tiene. Trabajar junto a las personas es un proceso vivo que requiere de una preparación previa en 3 niveles. O sea, si se van a encontrar con sus alumnos, sus alumnas, sus estudiantes, las personas con las cuales trabajan, porque son personas, ¿ya? Son personas que tienen la etiqueta de alumnos y alumnas. Pero si quitamos la etiqueta, son personas como tú que están en un proceso. Entonces se requiere preparación. ¿En cuáles son esos 3 niveles? Cuerpo, mente y emoción, ¿ya? Cuando hablamos de cuerpo, mente y emoción, estamos hablando de que el cuerpo es una herramienta que
pocas veces se le da mucho crédito. Las personas por lo general no tienen rutinas de ejercicio, parece que fuera un lujo o que fuera solo de deportistas. Hay poco consumo de agua, cuando sabemos que el cerebro con qué funciona, con agua. Comemos muchas veces sentados en el propio escritorio, mientras esperamos la otra clase que viene. Todo ese maltrato, toda esa desconexión con el cuerpo hace que tengas niveles bajos de energía. Y ahí está el punto. Entonces, cuando llega el momento del encuentro humano, tu energía es baja. No me siento bien, porque hay que prepararse, pero no una preparación solo para el encuentro de la clase, es una forma de vida. Entonces, si quieres ser una profesora, un profesor extraordinario, no para que te premien, sino para lograr el propósito final, que es que una persona se encuentre con su propio potencial y sus capacidades y pueda hacer con ello algo maravilloso, entonces yo tengo que tener niveles altos de energía. ¿Dónde está mi energía? En el cuerpo. Entonces, cómo yo me alimento, si me muevo o no, si luego de hacer una clase me paro, estiro un poco mi cuerpo, si hago una pausa, si hago acciones que generen la oxigenación en mi cuerpo va a obtener una cuota mayor de energía. Pasemos a la mente. Si mi mente está centrada en el futuro, haciendo el checklist de todo lo que se tiene que hacer en el día, como ustedes están tan exigidos actualmente, mi mente jamás está en este momento presente. Entonces, el momento de conectar, tampoco estás conectando realmente. Y por lo tanto, una mente que está en el futuro y que no está en el presente, no tiene altos niveles de energía porque se está fugando en todo lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué hay que hacer? En ese punto yo siempre recomiendo algo que no puedo verlo extensamente porque tengo tan pocos minutos, pero lo que sí puedo decirles es que hay que aprender a respirar. Y usted mira, yo respiro, si no, no estaría viva, lo sé, pero respirar, comprendiendo que lo estás haciendo, cambia la vida. ¿Cómo respirar? Voy a dar un pequeño tips. Para que puedas tú anclarte en el momento presente y conectar, la respiración tiene que ser profunda, lenta, desde tu estómago, pasando por el esternón, pecho y garganta. Es decir, infla tu estómago, pasas por el esternón, que está en esta zona, a ver, voy a bajar esto, está en esta zona, pecho y luego garganta, para que puedas justamente anclarte al momento. Y yo tengo que darme cuenta que eso lo hago en el momento. Respiración consciente. Llego a mi mente y luego sostengo un momento y luego boto lentamente. Esa forma de respirar te va a aquietar y el ruido mental del checklist también baja. Por lo tanto, tu mente va a estar más enfocada en lo que tienes que hacer. Cuerpo, mente, de esta manera, mayor energía. Y luego vamos acá, a la emoción, que provoca la gran gasolina a nivel humano. Como yo me siento es como yo pienso y como actúo. Por lo tanto, la emoción, cuando tú has sentido, y me contaban algunas profesoras y profesores antes de hacer esta charla, tiene un alto nivel de frustración porque no pueden hacer lo que quieren hacer y como quieren hacerlo. En ese nivel de frustración, ese nivel emocional de frustración no te va a ayudar a ti a que cuando mires a las personas con las cuales vas a trabajar en una clase, creer que algo es posible que suceda allí. Entonces, tu estado emocional, quiero invitarte a que cuando lo hagas, ten una posibilidad. Cuando yo me conecto con las personas, creo profundamente que algo puede pasar. No es que quiero comprobarlo, lo sé, lo siento. Instalo mi mente en ese estado. Entonces, la emoción es una emoción de alegría, una emoción de felicidad, una emoción de amor, porque estás haciendo algo que impacta a los demás, es decir, algo bueno, para ser más simple. Si tu estado emocional está en un nivel de alegría o de amor o de una estabilidad de posibilidad y de positivismo, también tienes mayor energía. Eso va a determinar lo que vas a pensar y obviamente cómo vas a actuar. En esos tres niveles hay que trabajar y hay que entrenarse. Esto no es magia, esto requiere entrenamiento. Solo te di un tips para que lo practiques de respiración. Rudolf Steiner, me imagino que lo conocen, que es el creador, para mí, de las mejores pedagogías del mundo, que es la pedagogía Waldorf. Yo vivo en la comuna de Limache. Acá hay un colegio Waldorf desde hace mucho, 15 años o más. ¿Ya? Llegó a ser un colegio muy pequeñito y ahora, bueno, un colegio muy grande y obviamente tiene valores altos, eso es cierto, pero pude ver el proceso de su inicio, ¿ya? ¿Cómo era esta pedagogía? Y me impactó el nivel de transformación en las personas. ¿Y por qué? Y aquí estamos con su creador. ¿Qué dice Rudolf Steiner? Dice,
que en el ámbito de la educación se requiere, dice, una educación basada en la captación íntima de la persona. Lo vuelvo a repetir. Esta presentación la puedo compartir también a la Fundación CEPEC para que puedan compartirla. ¿Ya? Perfecto. Para personas que estuvieron presentes. Dice aquí, se requiere, dice, una educación basada en la captación íntima de la persona. ¿Cómo yo puedo captar ese elemento íntimo del ser, que para mí es el potencial, a través de la conexión? Si yo conecto, acá está, si yo conecto, comienzo a sintonizar con la persona o con las personas. ¿Qué requiere eso? El momento presente. ¿Qué requiere eso? Cuerpo, mente y emoción trabajando como compañeras y compañeros al momento de hacer la educación, al momento del aprendizaje. ¿Requiere preparación esto? Sí. No es así nomás. Si uno va a dar un momento, uno se prepara. Es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Tienes que revisar tus no, tienes que revisar tus creencias, tienes que revisarte cómo tú te planteas frente a un espacio complejo. Esto no va a durar 6 meses, va a durar largo tiempo. Entonces hay que prepararse para vivir este momento presente y lo que viene a la altura, porque hay personas que también están esperándote y están queriendo crecer. La empatía en acción también va a ser la clave, ¿ya? Si hablamos de este momento, decíamos justamente que la conexión es un punto importante, ¿cierto? Que te va a habilitar para captar este ser íntimo de las personas con las cuales tú estás en el momento del aprendizaje. La empatía en acción, ¿qué significa? No es, la empatía es precioso decirlo. Soy súper empático, empática. Claro, tú puedes ser empático, empática, pero tienes lo más probable alumnas y alumnos que no han comido, que no han tomado desayuno, o que comen poco, o que se alimentan mal. Ese niño, esa niña no llega bien para poder educarse. Falta energía, literalmente. Entonces tú puedes decir, yo me pongo en sus zapatos, pero tú nunca has pasado hambre. ¿Cómo lo vas a saber? No lo puedes saber. No lo puedes saber. Yo trabajo con personas de extrema pobreza y pobreza, muchos años. Mis maestros y maestras son ellos, literalmente. Y yo ahí pude entender que mi empatía era falsa, porque yo no sé lo que es eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La empatía en acción significa que tienes que escuchar a la persona de una manera intensa, ¿ya? Para percibir la emoción. Eso no requiere mucho trabajo, requiere conexión. Y la empatía, cuando se vuelve una empatía en acción, significa que tú tratas a la persona a tu mismo nivel, porque no hay diferencia alguna entre tú y esa persona, aunque manejen conocimientos distintos. Son solo conocimientos, pero la capacidad humana está en esa persona y está en ti. Ahí están en el mismo nivel. Eso para mí es la empatía en acción. Entonces la pregunta es la siguiente y quiero que vayan al chat. Sé que están anotando, pero quiero que vayan al chat. ¿Quién voy a decidir ser durante el encuentro humano con mis estudiantes o alumnas y alumnos? No sé cómo le llamarán ahora, tú sabes que todo ha cambiado, el lenguaje. Si me equivoco, lo siento, pido disculpas y aprenderé cómo hacerlo mejor. La pregunta sí me interesa que pueda ser respondida. ¿Quién voy a decidir ser durante el encuentro humano con mis estudiantes? ¿Quién voy a decidir ser? Lo pregunto y quiero que me cuenten en el chat, ¿quién vas a ser? Porque si Mandela, ¿se acuerdan de Mandela? 27 años en la cárcel, presidente de Sudáfrica, luego de salir de la cárcel. Si él hubiera pensado que todo era imposible, de seguro, nunca sale de la cárcel y muere en la cárcel. Y no produce la reconciliación de los pueblos. Ahí lo importante de decidir ser quien uno quiere ser. La pregunta nuevamente la hago, ¿quién voy a decidir ser? Te lo pregunto a ti, ¿quién vas a decidir ser? Entonces, aquí hay dos posibilidades que les quiero presentar. Esto es a partir de la investigadora Carol Dweck. Ella tiene además un TED que pueden buscar, que es el Mindset, el famoso Mindset. Ya se escribe Mindset, pero se pronuncia Mindset, ya mente en desarrollo. Ella plantea esto y pueden ver su TED porque es súper cortito, pero ya es magistral, es una tremenda investigadora, entonces te deja tan claro todo. Y desde esa idea tomo justamente lo que ella propone, ya, y lo propongo acá. Existe una mentalidad fija en la mentalidad de crecimiento. Y quiero que tú entiendas dónde estás, en mayor o en menor grado.
Todos tenemos de las dos. Quisiéramos ser mentalidad de crecimiento siempre, pero tuvimos una infancia que a veces dejó cosas que hacemos de manera automática y que no siempre van vinculadas a la mentalidad de crecimiento. Entonces vamos a conocer estas mentalidades. Perfecto, vamos acá. La mentalidad fija. ¿Qué es una mentalidad fija? Quiero que tú, en tu cuaderno de notas, donde estés tomando nota, pongas mentalidad fija, pues una línea, 2 columnas, mentalidad de crecimiento, para que tú vayas seleccionando dónde estás. Honestamente, obviamente, nadie va a revisar tus notas, así que ten tranquilidad, pero sé honesto y honesta contigo, que ahí está lo más importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es mentalidad fija? ¿Qué significa eso? ¿Cómo son las personas de mentalidad fija? Aquí está. Una persona de mentalidad fija huye de las dificultades, no le gusta. Una persona con mentalidad fija abandona procesos complejos. Una persona con mentalidad fija reprueba lo que está fuera de su marco de creencias. Por lo tanto, las cosas que hoy están pasando no calzan para la persona, para el profesor o la profesora. Una persona con mentalidad fija no aumenta sus conexiones neuronales. ¿Pero cómo? No, porque no está abierta a lo nuevo. Sigue las mismas rutas, repite las mismas cosas, enseña de la misma manera, toma los mismos conocimientos, hace su trabajo de la misma forma. Esa forma de hacerlo una y otra vez genera un cableado en el cerebro, ¿cierto? Y esas conexiones están tan reforzadas que te hacen actuar de manera automatizada frente a una situación las mismas veces, de la misma manera. ¿Qué sucedería si yo me abro un proceso nuevo, se hace un cableado nuevo? A eso nos referimos con que no aumenta sus conexiones neuronales. 5, ¿ya? Se siente limitado ante su potencial. Una persona con mentalidad fija duda de su capacidad y hasta dónde puede llegar. Tiene poco conocimiento de su propia capacidad o potencial. 6, una persona con mentalidad fija son personas apegadas a una misma ruta. Hacen las cosas de la misma manera y si alguien cambia alguna pieza de cómo hacen lo que hacen, inmediatamente comienza a haber un terremoto mental, emocional y en la acción. 7. Una persona con mentalidad fija se siente predestinado a que no puede. Esa es una de las que más me preocupa. Se siente predestinado a que no puede. Educar a una persona es siempre un desafío y un abismo, porque hay que esforzarse para que ocurra, sobre todo porque son personas diferentes. Entonces, por lo tanto, es muy importante conectar para entender con quiénes estoy. Y si yo estoy conectando al mismo nivel, o estoy siendo la adulta o el adulto de siempre. 8. Una persona con mentalidad fija se frustra rápido, no tolera fallar. O sea, estamos hablando de las personas que persiguen ser perfectas en todo momento. Esas personas sufren bastante. Y obviamente sufren altos grados de frustración porque no coinciden equivocarse por el miedo justamente a la evaluación externa. Entonces una persona con mentalidad fija se frustra rápido y no tolera fallar. Y por último, una persona con mentalidad fija se resiste a lo nuevo. Y hoy el desafío justamente es lo nuevo dentro de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, quiero que tú, de estas 9 características de una mentalidad fija, tú, que si las anotaste o pusiste sus números, fíjate cuál tú de alguna forma practicas en menor medida, en mayor grado. Nadie te lo va a preguntar, pero tú evalúate. Eso quiero, que puedas evaluarte con sinceridad. Ahora, aquí hay una diferencia. ¿Cómo son las personas con mentalidad de crecimiento? ¿Ya? Según Carol Dweck, las personas en su equilibrio pueden tener características de una mentalidad fija y características de una mentalidad en crecimiento. ¿Ya? No significa que solo las personas que están con las características de la mentalidad de crecimiento son mejores. Tiene que haber un equilibrio y ella invita a que las personas poseen de ambas mentalidades elementos. ¿Ya? Lo importante es saber si los elementos que posees te ayudan a avanzar en el proceso educativo, que ese es el propósito final.
Entonces, vamos a las características. Fran, Las características de una mentalidad de crecimiento, ¿sí? disculpa que te interrumpa, es que hicieron una Marión, pregunta en el ¿sí? chat. Sí, Marion por acá. Hicieron una pregunta en el chat ¿Ya? que me imagino que ¿Sí? nos representa a varios. Yo también tenía esta pregunta. La hermana Crescense nos escribe, ¿es posible estar en ambas mentalidades pero en distintos ámbitos? Ya, justo sin querer, estaba justamente hablando de ello, porque es, como dice Carol Dweck, la investigadora, justamente, estamos en ambas mentalidades. Tenemos características de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Perfecto. Y en diferentes ámbitos vamos a utilizar mentalidades diferentes en menor grado o en mayor grado. Lo importante acá, ya dada esta buena pregunta, lo importante acá es comprender que como el uso de la mentalidad que estés en mayor o menor grado en el mismo momento te ayuda al propósito o te separa del propósito. Creo que eso es lo que va a determinar qué tan bueno o malo puede ser estar en una u otra en mayor grado o en alguna de las características. Si, por ejemplo, en el caso de la mente fija, tú te, lo nuevo te asusta, entonces en una pandemia, con todo lo nuevo que estamos viviendo, esa característica no va a potenciar el proceso de aprendizaje, porque vas a estar cada día enfrentado a lo nuevo, ¿ya? Es un tema de equilibrio y que todos poseemos ambas características de ambas mentalidades, pero el punto es saber si eso que estoy siendo hoy me ayuda al propósito de aprendizaje, al propósito de la educación, al propósito de ser personas despiertas, conscientes y conectadas con su potencial. Vamos entonces, dada esta buena pregunta, a conocer la mentalidad de crecimiento. Entonces, la mentalidad de crecimiento, la primera característica es que las dificultades las ven como desafíos. O sea, las personas cuando comienza una dificultad, lo sienten como un desafío, por lo tanto, quieren hacerlo, quieren resolver, quieren buscar el camino. Característica 2 de una mentalidad de crecimiento. Se esfuerzan ya en el proceso, porque el proceso es lo más importante en la educación. Es ahí donde ocurre. ¿Ah? La evaluación, siempre yo he cuestionado que la evaluación con números es necesario porque en un sistema como el que estamos es un referente y puede determinar, pero la evaluación en sí misma no define una persona y eso lo tienen que saber en el fondo, en lo profundo, las personas con las cuales estamos, ¿ya? Entonces, el proceso está lo importante, desde el encuentro, desde el inicio del encuentro humano hasta el final, ese es el proceso y se esfuerzan por hacerlo bien, por estar conectados con el proceso. Característica 3 de una mente de crecimiento, flexibles, les gusta aprender, aceptan aquello que no conocen, les gusta saber algo y asumen cuando no lo saben, que es algo que muchas veces cuesta, sobre todo si uno lleva muchos años haciendo algo. O sea, aunque uno no sepa, uno dice, mejor no lo digo, lo busco en Google. ¿Comprenden? ¿Ah? Entonces todos hemos hecho ese juego, pero sepan que cuando a uno le ocurre, producto del ego, de quedar como uno que no sabe, eso puede alejarnos de una flexibilidad y de una apertura ante un proceso. Yo he aprendido cosas de personas muy jóvenes y han sido mentores míos, mentoras mías, y de personas de muy elevada edad también, y personas pares. O sea, cualquier persona puede en el fondo enseñarnos algo si estamos abiertos al proceso, ¿ya? La característica 4 dice, generan conexiones neuronales al disponerse a lo nuevo. O sea, diciéndole de una manera muy liviana, si quieres ser más inteligente, si quieres tener un cableado mayor de tus neuronas, si quieres sacar el máximo potencial, haz algo que no conozcas, haz algo nuevo. Muchas veces se aconseja hacer deportes o hobbies que nunca has hecho. Voy a aprender a jugar, no sé, me invento, ajedrez. Pero que dicen que es difícil, no, porque quiero ver. Ponte en un lugar incómodo, porque si has estado mucho tiempo en un lugar cómodo, creyendo que lo sabes todo, es ahí donde justamente uno comienza a morir, literalmente. Cuando uno se pone incómodo, comienza a despertar nuevamente. ¿Ya? Característica 5. Estás dispuesto a probar nuevas rutas ante lo nuevo. Buscas caminos diferentes a los que ya conoces. Característica 6. Las personas con mentalidad de crecimiento creen que pueden ser lo que quieren ser. Eso es poderoso.
quiero que lo puedan notar en sus apuntes, ¿ya? Ustedes saben que cuando uno anota se graba 2 veces en el cerebro, ¿ya? Creen que pueden ser lo que quieren ser, ¿ya? Este mensaje es, si ustedes me preguntaran qué es lo que tendrían que saber las personas con las cuales trabajan, sus alumnos, alumnas, compañeros de trabajo, lo que sea, ya las personas tienen que de verdad creer y saber que pueden ser lo que quieran ser. Eso empodera a las personas. Y ahí no se van a generar personas como industria en la educación. Ingenieros, 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 periodistas, 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 sino lo que quieran ser. Es que no todos ganan lo mismo, depende del profesional que seas. Uno puede vivir de lo que ama y bien, pero existe la creencia de que no es así. ¿Por qué te lo dijeron cuando niño o niña? ¿Ah? Poderoso. 7. Otra creencia, otra característica de la mentalidad de crecimiento. Conocen su potencial. Las personas confían en que son capaces, distinguen sus talentos. Voy a poner un ejemplo acá de Michael Jordan. ¿Alguien conoce a Michael Jordan? La leyenda del básquetbol a nivel mundial. Está vivo aún, ojo. Hay una serie muy buena, The Last Dance, que está en Netflix, donde muestra todos los lados de Michael Jordan. Pero yo voy a hablar del mejor lado de Michael Jordan, ¿ya? Y tiene que ver con que él, con un talento extraordinario, le preguntaron, ¿cómo lograste ser quien eres? Esta misma respuesta la dan diferentes deportistas como Ronaldo, Alexis Sánchez. Es la misma respuesta. La respuesta es la siguiente. A pesar de mi talento extraordinario, cuando se terminaban los entrenamientos con mis compañeros, yo seguía entrenando más. O sea que una persona con que tenga un talento extraordinario sabe que no basta con el talento, no basta con todo lo que sabes hacer o cómo hacer como profesor o profesora o donde estés. Si uno quiere ser mejor en lo que hace, pero para poder servir de mejor manera, yo me entreno más, yo conozco más, yo me preparo más, yo entro en un proceso mayor. Entonces, puedes saltar de ser una profesora o un profesor bueno a uno extraordinario. La diferencia está en cómo tú, en el fondo, estás dando de ti mismo en el proceso, cómo te estás preparando. Y ese patrón de respuesta se da en todas las personas que son extraordinarias. Entonces, si tú crees que tienes el talento, te aplaudo, pero no basta. No va a bastar, ¿ya? Y para eso, cuando las personas se entrenan un poco más, empiezan a conocer su potencial. Más energía, más resiliencia, ya que estamos con la experta que hay resiliencia, más de cualquier cosa, porque no hay techo, es inagotable, ¿ya? 8. Las personas que tienen mentalidad de crecimiento, en sus mentes no hay fracasos, sino aprendizajes. No hay aprendizaje, no hay fracasos, perdón, sino aprendizajes. Por lo tanto, las situaciones que van viviendo tienen la capacidad, como un águila, de poder ver desde arriba y ver, en el fondo, qué ocurrió, no el fracaso. Si bien la emoción del fracaso, si bien te puedes sentir un poco mal o bien mal, tienes que comprender de que muchas veces lo que hemos aprendido a hacer bien es producto de justamente de fracasos. ¿Ah? Es justamente porque no resultó. No conozco a nadie en el camino, de toda la gente que he conocido diferente, que me diga que resultó así, al año, a los 3 años. Uno es bueno recién a partir de los 10 años en algo. Recién está comenzando a comprender lo que está haciendo. Es porque es un proceso biológico. Es un proceso que requiere tiempo. No es magia, es trabajo. Entrenamiento. Recuerde Michael Jordan. Característica 9. Las personas con mentalidad de crecimiento aman progresar. Aman progresar. Michael Jordan, Alexis Sánchez, Ronaldo, el mismo patrón de comportamiento, aman progresar. Ellos en el ámbito competitivo, yo no juzgo aquello, sino que observo el patrón que se puede aplicar a cualquier persona. Entonces, aman progresar. ¿Amas progresar? Te pregunto. Entonces, la pregunta es, para ti, hoy, ¿dónde te encuentras en mayor grado? ¿Dónde te encuentras en mayor grado? ¿Mm? ¿Cuál es la característica de la mentalidad fija que consideras que te potencia y cuál crees que no te potencian? Lo mismo en el caso de la mentalidad de crecimiento. ¿Cuál crees que son las características que te potencian y cuál crees que son las que no te potencian? Tú haz tu checklist y subráyalas, destácalas, porque la invitación es que trabajes en ellas después de esto.
Esto no es una charlita. Quiero que trabajes en ella. Quiero que de verdad te dispongas a vivir el proceso de educación y disfrutar el proceso, porque quizás has dejado de disfrutarlo por esta gran complejidad que estamos viviendo. ¿Ah? Como la película Matrix, si la viste, la decisión es tuya, o la pastilla roja o la pastilla azul. O quieres despertar ante la ilusión o vivir en la ilusión. Esa es una decisión tuya. Todo es posible con entrenamiento. Di un pequeño tips de respiración, practícalo. Comienza a analizar mi cuerpo, en realidad lo trato no muy bien, mi mente, en realidad tengo mucho ruido mental, pienso cosas que no me sirven, mi emoción, la verdad es que tiendo a ser melancólica y como que ya me acostumbré a estar allí. ¿Te potencian esas tres formas de actuar dentro de esos tres niveles? No, hay algo que cambiar. Para poder cambiar algo hay que repetirlo una y otra vez hasta que el cableado se haga y luego salga de manera natural. Esos son los llamados hábitos. Por último, todo es posible si tú usas tu voluntad interna, si lo quieres hacer, si quieres transformar a las personas y llevarlas a un siguiente nivel, eso también pasa por tu decisión y por tu intención profunda. Esto es súper importante para ustedes hoy. Recuerda quién eres, porque la vida a veces nos hace olvidar quiénes somos y terminamos etiquetándonos, etiquetas que nos simplifican y que nos limitan. Yo soy así. No sabes quién eres. ¿Quién sabe quién es en el 100%? Entonces recuerda quién eres. Tienes potencia, tienes fuerza de voluntad, tienes compasión, amor, dedicación, pasión. Todo eso está dentro de ti. Buenos sentimientos. Eres un ser humano, tienes todo eso dentro. Que no sé si estás listo, lista para dar ese paso. ¿Ah? ¿Quieres hacerlo? Ay, me da susto. Ah, mira a Beyoncé con toda su energía, ella es Beyoncé porque no la conoce, y te mira con esa potencia que ella tiene, como una mujer afro que cambió muchas cosas y se abrió paso, te pregunta, ¿estás listo? ¿Estás lista? Let's go significa vamos. Yo te invito a que lo intentes. Solo inténtalo. Solo inténtalo, pero no una vez, ni tres. Inténtalo con contundencia. Si lo intentas con contundencia, de seguro me va a escribir más, en un tiempo más y me va a decir, oh, de verdad, era cierto. Que tengan un súper buen trabajo. Nos vemos en las redes sociales. Estoy en Soy Máximo Potencial en Instagram. Siempre contesto todo, aunque me demoro un poco a veces, pero contesto. Y todas las preguntas que quieran hacer, abierta a conectar con ustedes. Muchas gracias, Francisca. Nos Estuve dejaste justo en el tiempo. Súper bien, te pasaste. Muchas gracias, nos dejaste con un tu nivel energético, no, es realmente envidiable, envidiable. Te lo vamos a sacar un... ¡Se entrena! Se entrena, ya, eso también, gracias por decirlo. Nos dejaste ahí. No, y el tema de la contundencia que dijiste al final, y quedé como, pensé que ibas a desarrollar más, pero parece que tenemos que cada uno medir cuánto es lo contundente para cada situación. Así que eso, muchas gracias. Vamos a abrir unos minutitos para preguntas, comentarios, y aprovechar que estamos en este tiempo rico que nos hemos dado, que es para aplicarlo a nuestro trabajo, pero yo siento que nos ayuda mucho también a nosotros, a cada uno en sus distintos ámbitos. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. En el chat tenemos más bien agradecimientos y un agradecimiento especial también de Eugenia, que nos escribe: gracias porque me quedé pensando en mi potencial sobre mí. Muy bien. Mira, yo creo, que algo que mencionaste, soslayaste, es el tema también desde dónde nos conectamos. Yo creo que cuando los profesores y profesoras se conectan con su vocación, por qué estudiaron lo que estudiaron, por qué están ahí, creo que los moviliza muchísimo. Así que desde ahí también es como esa invitación. Vero, ¿quieres comentar algo? Te veo, estás sin micrófono, parece. Pero te veo hablando, pero no te escuchamos. No, todavía no te escuchamos.
parece que la comunicación desde Italia está... Houston, Milán. Si no me equivoco, te voy a leer lo que dice Jimena. ¿Ahora? Jimena dice, No. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí, perdón, tenía problemas con... Saqué los audífonos y no... Bueno, cosas de la tecnología. No, me parece súper interesante para los que algunos de ustedes siguieron no sé si escucharon la vez anterior también a Jordi el día de ayer. Creo que hay un punto en común entre Jordi y Francisca, que es el de el poder revolucionario de la educación, ¿no? Que Jordi también lo mencionaban, el conferencista del día de ayer, y que tú también partiste, Francisca, tu charla con eso. Me quedo con eso, ¿no? Con el poder revolucionario que tiene la educación, y ahí claramente la vocación con la que todos comenzamos estudiando, porque yo también soy profesora de historia, al menos así en mis orígenes. Después me fui un poco cambiando, pero sigo en ámbito educativo, así que no hago clases de historia, hago clases de resiliencia, pero siempre, digamos, con la pedagogía en el corazón. Así que tengo una pregunta, lo que sí, tú algunos... ¿Aló? María quiere hablar. Quería decir algo. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Sí, María. Sí. Ya, quería decir que, más fuerte, soy Rosa Cerda, pedagoga en biología y consejera educacional. Estuve 40 años en la educación y soy un ejemplo del nunca se termina de aprender. Por supuesto que la estadía en el aula fue aprendizaje diario, pero felicitaciones, Francisca. Lo que tú has dicho ha sido muy bueno, casi maravilloso para toda persona, sea profesor o no. Así que un gran abrazo a Francisca y a todas las presentes, de una pedagoga ya jubilada. Tengo 80 años y estoy feliz de participar en este curso. Muchas gracias, adiós. Rosa, mucho de aprender de ti. Vamos a dar un aplauso como aplaudimos acá con lenguaje de señas. Sí, vamos a hacer lenguaje de señas, así con las dos manos. Con las dos manos. Eso, muy bien, Rosa. ¿Viste? Aprendimos otra cosa ahora. Sí, que muy bonito que lo que nos digas eso. También Jimena nos pregunta, bueno, la pregunta del millón, ¿no? Como ella es parte de equipo directivo de la Fundación Santo Tomás, que son sostenedores de 8 colegios. Nos pregunta esto: ¿cómo hacer para desarrollar en nuestros profesores esta mentalidad de crecimiento para que ellos se la puedan desarrollar a sus estudiantes? Ya, me encanta esa pregunta, porque todos esperan la receta, ¿ya? Y la receta justamente es la que no les gusta escuchar, porque requiere entrenamiento y trabajo y transformación interna. Vamos a ir a los 3 niveles, cuerpo, mente y emoción. En la medida en que uno, y ahora es la tarea que pueden tener, se puede autoobservar y ver en qué medida ha estado solamente en un nivel, a través de esos 3 niveles, en un solo momento de la vida, por su cuerpo, por su forma de pensar, por su forma de sentir, por no moverse, se va a dar cuenta que está en un nivel X. Y la educación, las personas que están vivas del otro lado de la pantalla o donde estén presencialmente, están en un nivel, por ejemplo, en un nivel diferente, de conciencia de los niños muchísimo mayor. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que llegar al mismo nivel, pero no de una manera mental. Tengo que transformarme en los 3 niveles. Tengo que ser una persona distinta. Tengo que tomar una decisión, porque si confío en que el proceso está vivo y que voy a conectar con las personas, entonces yo no puedo ser siempre la misma persona que luego corta esto y luego dice, pucha, esta cuestión que no funciona. No, esto tiene que ser real. Y cuando lo haces real, ¿qué ocurre en los estudiantes? Si el profesor se entrena y entrenamos, por ejemplo, su cuerpo, su mente, emoción y reestructuramos eso en una persona para que se conecte con su verdadera potencia, eso es lo primero, eso es lo que yo hago cuando trabajo. ¿Ya? Esa forma, ese nuevo patrón, esa persona lo practica. Al practicarlo, y aquí viene lo maravilloso, si los niños son niños, digo, y no hay adolescentes, tienen una capacidad, pero al instante de captar esa forma o ese patrón y lo asimilan. Porque son totalmente, están tan abiertos al proceso
tienen una mente tan abierta que captan todo y lo asimilan, se modelan de esa manera. Quien tú eres, también van a ser tus alumnas y alumnos. Los niños más grandes necesitan un proceso mayor que tiene que ver con que ese patrón tú tienes que ir inyectándolo no solamente con tu forma de ser y estar, tienes que utilizar un lenguaje porque tienes que reprogramar lo que no les sirve a ellos, como niños y niñas o adolescentes que vienen con sus programaciones de su casa que a veces no son las mejores para poder avanzar, romper patrones de pobreza, romper patrones de diferente manera. Entonces, si el profesor se reestructura nuevamente y adquiere un nuevo patrón de comportamiento total, eso va a generar el impacto en los estudiantes. Cuando hablo de eso, hablo de trabajar con la infancia muchas veces de las personas. Todos tenemos una historia y andamos con ella a cuesta. Hay que trabajar allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero pusiste tips para vencerla y nos dejaste en suspenso. No, nos dejaste así como... ¿Qué tips son esos? La flojera. ¿Ah? La flojera. Ya, tips para vencer la flojera. Exacto, contra que la mentalidad de crecimiento a veces quiere ir, pero la flojera, ¿cómo se vence la flojera? Yo voy a dar un tips que es como, no así como haga esto y esto, sino que quiero solamente preguntarte si te gusta que tu mente te domine y creyendo que estás empoderado o empoderada. Lo crees que estás empoderada, pero tu mente te domina. Cuando hablo de la mente, hablo justamente que te habla y te dice, ¿para qué te vas a levantar? ¿Para qué lo vas a hacer? No, quédate un rato más. No, mejor. ¿Para qué te esfuerzas a hacer una clase? Hazlo así nomás. ¿Comprenden? Tu mente te gobierna. El tips que doy es una pregunta. ¿Quién quieres que gobierne? ¿Tú o tu mente? Si gobiernas tú, te empoderaste, pero de verdad. Si es tu mente, eres un pseudo empoderado o empoderada que anda por el mundo, pero en el fondo no va a impactar realmente porque no lo está practicando desde adentro hacia afuera. No es real. Eso, pero no sé si sirve. Pero sirve, pero hay que hacerlo. Nos desafía. Creo que represento con el comentario a varios que estamos aquí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sino para liberar a Francisca, darle las gracias por estar aquí, por ayudarnos. Creo que nos mostraste un camino, varios elementos que nos da vuelta. Yo veo a Jimena que estamos desarrollando varios cursos y estamos desarrollando uno precioso que para contarle a los demás, que se llama El Educador en la Escuela Católica, donde todos somos educadores y ahí yo creo que esto es parte también del rol del educador católico en Escuela Católica, es desarrollar el máximo potencial. Así que algunos elementos de esto tendremos que poner en este diplomado que estamos escribiendo juntas. Así que muchas gracias también por eso. Desde mi experiencia, Carolina Gutiérrez, como psicopedagoga, parte del trabajo de autocuidado y desarrollo personal, en mi caso, cultivando el eje mente, emoción y acción, fomentando una actitud creativa, amorosa, pacífica, autónoma, y procuro que mi trabajo sea desde el amor y acompañamiento emocional. Perfecto, entonces nos vamos a despedir con esa frase que nos hace un buen resumen mi tocaya, y darte de nuevo nuevamente las gracias, Francisca. Mañana tenemos otra charla para cerrar este ciclo precioso que estamos desarrollando la semana de convivencia positiva, que vamos a bajarnos más todavía al quehacer escolar, y vamos a estar con Soledad Díaz y Carolina Bañados, que nos van a hacer el bienestar consciente. Todo calza. El meter consciente para instituciones educativas en tiempos de crisis. Así que mañana las esperamos y los esperamos. Cuéntenle como los que hacen propaganda, avísenle a sus vecinos, a sus profesores, a sus colegas, para que estén mañana y tomemos esta oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas, que les vaya muy bien, nos vemos mañana.